Le tomaríamos como el apóstol Pablo expresaba de sí mismo y incluso de los gentiles como ignorante, no en un término denigrante, de falta de respeto, sino ignorante de estas verdades, ¿no? de este evangelio que ha sido predicado. Entonces se le tomaría en ese sentido como una persona que ha ignorado las verdades del evangelio, que quizá sabe pero no ha sido correctamente enseñado. Entonces lo tomamos y comenzamos a enseñarle correctamente estas verdades para que pueda conocerlas con claridad. Job es un ejemplo de eso, es decir, él en algún momento dice de oídas te conocía. Job y todos los que estamos aquí. Sí. Pienso si era ese tipo de persona que al escuchar un poco, al leer un poco, pero no conoce realmente quién es el Señor. Y alguna, en el caso de Job, una circunstancia de la vida, lo que utilizó Dios para realmente mostrarle quién era. Sí, la diferencia es que Job es un creyente del antiguo pacto mucho antes de que se diera, por ejemplo, la ley de Moisés, mucho antes de eso. Y la diferencia es que ahora la Biblia dice que Dios se ha revelado plena y totalmente en la persona de Jesús. Así que estaríamos hablando de dos tipos incluso de gente ignorante, ¿no? De dos formas diferentes de ignorar a Dios. Porque ahora estamos en mejores condiciones de las que se encontraba Job con la revelación de Dios. Así es. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Sí, hermano. ¿Qué pasa cuando, igual de la misma situación se asiste a una iglesia donde no se da conocimiento del Evangelio y se toman decisiones, a lo mejor el bautismo, pero solamente se dejan llevar por la emoción? Toman esa decisión de bautizarse y en cierto momento vuelven a regresar de donde salieron, por ejemplo, de una iglesia católica, y participan otra vez de las actividades que realizan ahí. Bueno, hay muchas cosas que hay que considerar. Uno, ¿cuál era el conocimiento de la persona respecto al Evangelio en ese momento? En la mayoría de los casos, como mencionaban, no hay un conocimiento correcto del Evangelio. En ese sentido, no pudiéramos catalogar exactamente de blasfemia contra el Espíritu, porque se está viviendo en un ambiente de confusión en cuanto al Evangelio. En muchas iglesias, el bautismo es una señal del compromiso que toma el creyente con Dios. Por ejemplo, hay personas, o a veces incluso los pastores llegan a decir, no te bautices hasta que no estés seguro de que le vas a ser fiel al Señor. En ese sentido, entonces, la persona que se va a bautizar tiene en mente que su salvación depende de él. ¿Qué diferencia hay con el católico? Ninguna. Solamente en circunstancias, ¿no? Porque en estas iglesias tienes que hacer ciertas cosas para ganarte tu salvación y mantenerla, y en la iglesia católica también, pero con otro tipo de ritualismo, ¿sí? Entonces, en realidad, yo no veo ningún cambio. O sea, no veo que realmente estén apostatando de la fe, porque en realidad no la han conocido, exactamente, no la han entendido cabalmente, completamente. Entonces no hay algo así como que ahora sí es imperdonable lo que hizo, estando en una iglesia, no sé, cristiana, ahora se fue a la iglesia católica. Todavía hay esperanzas, todas las mismas esperanzas que se tenían cuando estaba quizá en esa iglesia donde no tenían un buen evangelio, las siguen teniendo en la iglesia católica. Porque no olviden, y les repito, no voy a hacer una apología de la iglesia católica, una defensa de la iglesia católica, pero no olviden que los católicos también creen en la justificación por fe. El problema es cómo se aplica eso, ¿sí? O sea, ellos, al igual que nosotros, creen en la justificación por fe. El asunto es que en la aplicación hay una gran diferencia. Entonces, pudiéramos decir que en puntos teológicos tenemos algunas similitudes con la iglesia católica, aunque en la práctica hay un abismo de diferencia, ¿sí? Lo malo es que, pues, generalmente al católico
laico no se le enseñan temas como la justificación por fe, aunque está dentro de la teología católica, ¿no? Nunca se le va a enseñar sobre eso. Clemente, perdón. Tomando ese tema, y hace 8 días usted mencionaba que algunas iglesias podríamos llamarlas como apóstatas, y yo le preguntaba al final si ahí por el Nuevo Testamento podría ser una iglesia apóstata y no considerados como ignorantes en el sentido de Desconocer, ¿no? Pero contestaba un poquito la pregunta con respecto a qué opinar o qué pensar acerca de los congregantes, ¿no? Porque a lo mejor los líderes son los que deberían de cargar más con ese peso de ser apóstoles, porque hay mucha gente que se congrega y que a lo mejor no ha escuchado el verdadero evangelio, y pues ahí están mucho tiempo, ¿no? Se contaminan con toda esta ideología, y a veces es complicado hacer entender que no es tan correcto, ¿no? Con lo que ellos llevan a la práctica. Entonces, no sé si aplica para todos los congregantes, ¿no? Yo entiendo perfectamente que pues no han conocido la fe verdadera, ¿no? Pero espero de Dios que haya oportunidad para mucha gente que se congrega en estos lugares y muchísimos otros de conocer la verdad. Creo que la respuesta está en lo que la carta a los Hebreos nos indica, en que aquellos que observen lo que dice, por ejemplo en el 6 dice, el capítulo 6 dice, aquellos que han sido iluminados por el Espíritu, y dice también en el verso 5, y probaron la buena palabra. La buena palabra, ahí está el punto, o sea, ¿qué tipo de enseñanza han tenido en esa iglesia donde han estado y luego que se han apartado, no sé, para irse al judaísmo? Ahí está la respuesta. O sea, si no han tenido una buena enseñanza, recuerden que el Señor Jesucristo dijo esto: mis palabras son espíritu y son vida. De hecho, la Iglesia Reformada considera la predicación de la palabra como un sacramento. O sea, el bautismo y la comunión, sacramentos del pacto de gracia, y también la predicación de la palabra. Porque pensamos o creemos que a través de la predicación el Espíritu Santo actúa. O sea, venimos a algo más que escuchar un buen discurso. Venimos a ser renovados por la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí está el corazón del asunto. Yo puedo haber estado en una iglesia donde no se predicó la palabra de Dios, a lo mejor fue un humanismo disfrazado de evangelio. Bueno, el Espíritu Santo no puede operar ahí, no puede, porque el Espíritu opera donde es predicada la palabra de Dios, la buena palabra de Dios. De ahí la necesidad de que el predicador también se esfuerce en hablar lo mejor posible lo que está en la palabra de Dios. No solo porque hablamos la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu se ve obligado a decir, tengo que operar en esta gente porque aquí están leyendo la Biblia. Porque entonces tendríamos que decir que el Espíritu Santo opera en una reunión de los testigos de Jehová, opera en una reunión de los mormones, opera en una reunión incluso de los católicos, porque ahí también se habla la palabra de Dios. No, es imposible. Así que yo creo que ahí estaría la respuesta, ¿no? Para entender. De ahí que no estoy diciendo que todos los que estuvieron en una iglesia cristiana y se fueron al judaísmo ya son apóstatas, porque en primer lugar tendríamos que ver de qué iglesia cristiana salieron. ¿Sí? ¿De qué iglesia cristiana salieron? Si había una fuerte predicación de la palabra de Dios y aún así salieron para convertirse en judaizantes o al judaísmo, entonces sí estaríamos hablando de apóstatas. ¿Sí? Pero si no había una fuerte predicación de la palabra de Dios, si no había una sólida predicación de la palabra de Dios y se fueron allá, pero podemos pensar en gente que anda todavía en su ignorancia, errando de un lado a otro, buscando. Y quizá con esperanzas de que realmente puedan entender el Evangelio y venir a esta salvación. Entonces sí, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en hacer un juicio, ¿no? En decir, en
condenar abiertamente a otros, porque tendríamos que probar primero estos aspectos, ¿no? Que haya habido una buena predicación de la palabra de Dios, porque solo ahí es que el Espíritu Santo actúa en medio del pueblo, cuando la predicación es sólida, cuando hay una clara exposición del Escritura. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Qué diferencia hubo en lo que hizo el apóstol Pedro y lo que hizo Judas? En el caso de Pedro, recuerda que el Señor Jesucristo dijo que toda ofensa contra el Hijo será perdonada. Él solamente dijo, yo no lo conozco, pero él no atentó contra su vida. O sea, no dijo, sí, este es un alborotador, no, él simplemente dijo, no lo conozco. Lo ofendió en ese sentido, pero jamás atacó su identidad. No dijo, se cree hijo de Dios y no es más que un mentiroso o algo así. Nunca hizo eso, solamente lo negó. Y dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo que cualquier ofensa contra el Hijo sería perdonada. Ahí hay una diferencia total entre lo que hace Judas y lo que hace el apóstol Pedro, porque Judas va y lo identifica, este es el que ustedes quieren, yo se los entrego aquí, yo mismo les voy a decir quién es. O sea, está negando abiertamente que él sea el Salvador, por cuestiones económicas o por lo que sea, por amor al dinero, por lo que pudo haber pasado en la mente de Judas. Va y lo entrega sabiendo que él es el Hijo de Dios, que había de morir por su pueblo. Entonces sí hay una diferencia entre la negación de Judas y la entrega. Bien, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Vamos? ¿Va quedando claro? Pastor, los hijos de los creyentes, es decir, los asistentes a una iglesia donde la palabra se predica. Sí. Los hijos son por lo que dice Hebreos, están gustando de la palabra, son partícipes, son iluminados y todo. Entonces, esos hijos están siendo llamados, y si no lo alcanzan, es decir, si no creen, ¿cómo decirlo? O sea, si no alcanzan el llamamiento, ¿serían apóstatas? ¿O sería simplemente alguien que se queda en la idea de, bueno, fue llamado pero no lo alcanzó? No, creo que sí entrarían en el grupo de la apostasía. Pues si estamos hablando de hijos creyentes que desde pequeños son educados en la fe y terminan, si no alcanzan la salvación es por algo muy sencillo, no creyeron. Y si no creyeron es porque se apartaron, así es. Entonces sí estaremos hablando de apostasía. Y eso puede pasar incluso cuando se sigue asistiendo a la iglesia. O sea, cuando no reniegas, no dices, sino simplemente sigues congregando, pero no hay... Bueno, según lo que dice la Escritura, no. Según lo que dice Hebreos 10:25, la apostasía se hace evidente cuando se abandona la congregación. El abandonar la congregación es una señal de yo no creo en esto y me voy. Así es. El abandonar la congregación es una señal de apostasía. Entonces, personas que están en una iglesia de sana doctrina y después se van igual en plan de... Tenemos que ver las razones por las que se van. Recuerden que aquí estamos hablando de una negación de la fe. El apóstol Pablo habla por ejemplo, de personas que a causa de pecados ordinarios, vamos a llamarlo así, no sé, embriaguez, fornicación o algo así, se apartan de la iglesia. Este tipo de creyentes que cometen estos pecados pueden y deben ser restaurados a la comunidad de la congregación. Por eso no podemos abarcar todos los aspectos, ¿sí? Sino que nos estamos enfocando a gente que ha negado la fe, o sea que dice, yo no creo en esto. Hay gente que dice, hermano, la verdad ya no voy
mejor porque a mí me cuesta seguir, yo he querido dejar este pecado y no puedo. O sea, no están renegando de la fe. ¿Sí? Dicen, me siento un hipócrita yendo y teniendo y viviendo así, o viviendo así, mejor no voy. Bueno, ellos no están renegando de la fe, a lo mejor se dejan de congregar, pero hay todavía esperanza para que sean restaurados a la fe. Pero aquí estamos hablando de gente, el apostatar de la fe es negar abierta y rotundamente que Jesús puede perdonar tus pecados y librarte de la condenación. Es buscar otro camino de salvación, es decir, voy a abrazar esta religión o este rito porque este sí me puede salvar. Jesús no me puede salvar. Eso es apostatar de la fe. Entonces, no estamos diciendo, toda la gente que se fue de la congregación, olvídense. No, estamos enfocándonos a un pecado en particular. Antes, Gerardo. Sí, yo quería preguntar. Acá hace ratito mencionaste que todo aquel que no tiene la sana doctrina o en las iglesias no les dicen bien de la Escritura, la palabra de Dios, si se apartan, no están en la apostasía, ¿no? Eso menciona. Entonces, todo aquel que recibe el verdadero evangelio, el bien interpretada la palabra, pero aún así se niega, entonces ese cae en la apostasía. Así es. Entonces, todos aquellos, hay tantas iglesias, ¿no? Tantas denominaciones en el cristianismo, en el cual se han oído que Dios perdona los pecados, Sí. recibiendo a Cristo. Todos aquellos que luego pasan con una simple oración y los engañan que con eso ya han recibido a Cristo. Cuando luego los presionan tanto, porque hay casos extremos donde con esa simple oración le dicen ya eres salvo y puedes hacer ya lo que tú quieras, estabas hablando, o en la otra donde ya eres bautizado y no puedes pecar. Algunos los llegan a condenar porque se sienten espantados de ya pequé y no tendría que pecar, o bueno, ya recibí a Cristo y puedo hacer lo que me plazca. ¿Ellos en qué entrarían? Aun cuando no han recibido así el evangelio, pero han recibido que Dios perdona los pecados, ¿entrarían en la apostasía estos? Porque se han recibido en cierta parte del evangelio, no en forma clara, porque eso es lo que nos pasa. Cuando no recibimos algo claro, tenemos la ignorancia, Sí. y en la cual nos desviamos para varios sentidos, ¿no? Para ambos extremos. ¿Ahí esas personas en qué estarían? ¿En la apostasía? Pensaría, lo juzgaría más como ignorancia, como la necesidad de que se les explique mejor, con más claridad el evangelio. Y ahora voy a eso, dices ignorancia, pero si tenemos la palabra de Dios en la Biblia, y nos dicen lean su Biblia, ¿no? Y a mí me dicen una forma de cómo interpretarla, por decirlo, ¿también eso cae dentro de la ignorancia? Sí, sí. Por ejemplo, a Apolos, en el libro de Hechos, cuando él está hablando acerca de la redención, Priscila y Aquila, si no me equivoco, lo toman y lo llevan aparte para explicarle correctamente aquello de lo cual él estaba hablando. O sea, tenía una forma de interpretar la escritura, pero no estaba completa, no había entendido con claridad. Y una vez que lo entiende con claridad, se convierte en un excelente predicador de ese evangelio que no había llegado a entender con claridad. Y pensaría que así sucede en muchos casos. Hay hermanos, hay personas, hay pastores que no tienen un conocimiento claro del evangelio y necesita que se les explique con más detalle aquello que predican para que sean mucho más eficaces o eficaces en la predicación de este evangelio. Y por última pregunta, entonces a la hora de recibir el evangelio de forma errónea, no estamos recibiendo el Espíritu Santo. Tendríamos que ver, aquí sería un aspecto importante. Primero evaluar qué tipo de evangelio se está diciendo. Si hay un evangelio mezclado con obras, yo creo que no estamos ni recibiendo el evangelio y mucho menos el Espíritu Santo. Si hay un evangelio mezclado con libertinaje, tampoco estamos recibiendo ni el evangelio ni el Espíritu Santo. Sí, noten ustedes que la predicación del evangelio conlleva a un entendimiento de una salvación por gracia
el perdón de nuestros pecados y la promesa de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como parte del pueblo del pacto, del pueblo de Dios. Así es. Y esa es la razón porque, por ejemplo, la mayoría de protestantes, de protestantes reformados, insisten en que se conozca correctamente el Evangelio. Cuando se llega gente de otra iglesia, lo primero que se insiste es en ver cuál es el conocimiento que tiene la persona acerca del Evangelio, no sea que venga con un conocimiento erróneo. Recuerden que el Evangelio no es exactamente todo el consejo de Dios, no es toda la doctrina, pero sí es entender que la salvación es por pura gracia, por la fe en Jesucristo, y de ahí construir toda la doctrina. Pastor, una pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que leemos en Hebreos, capítulo 10, habla acerca de tener por inmunda la sangre de Cristo. Ahorita que usted estaba hablando de esta parte de la ignorancia, ¿no? Las iglesias bueno, hay algunas iglesias que hacen como campañas de liberación y todo eso. Entonces, estas personas, ¿en qué parte no? Porque yo entiendo que cuando tú recibes el Evangelio de Cristo, pues eres libre de pecado. Sí. Entonces, este tipo de prácticas entran en apostasía directamente, y los congregantes también, o en ignorancia. Es bastante complicado. Yo preferiría llamarles herejías o sectas, sí, que no tienen nada que ver con el Evangelio y que necesitan, desde luego, la gente que está ahí necesita escuchar realmente el Evangelio. Un hereje se acerca mucho. No, un hereje y un apóstata no son lo mismo, son diferentes. Pero un hereje se acerca mucho a la apostasía. Este tipo de grupos es mejor catalogarlos como grupos heréticos, que se han apartado de la verdad, que están enfatizando erróneamente una doctrina. Una herejía es un énfasis excesivo en una doctrina, menospreciando otras doctrinas que también son importantes. Entonces, podría decirse que los congregantes que están ahí pueden ser por ignorancia también. Sí, así es. Ellos necesitan conocer el Evangelio. Pero aún estos herejes tienen todavía Esperanza. ¿no? Así es. En cambio, un apóstata ya no. Ya no. Por medio de la gracia, la misericordia del Señor, podrían Alcanzar la salvación. alcanzar salvación. Podría, hay una posibilidad. Pero El apóstata el ya no. apóstata no tiene ya ni siquiera esa esperanza. No, ya no tiene esa posibilidad. Brenda. Bueno, yo escuchando todo lo que comentan, pues yo tengo una duda. Es la primera vez que escucho este tema. Lo que a mí me interesa saber es qué es lo que orilla a los hermanos de la iglesia a cometer esta situación. ¿Cuáles serían como que las causas por las cuales provoquen apostasía? Hay dos causas, las que podríamos llamar causas externas, que pueden ser la presión de otros grupos religiosos. Recuerden que, por ejemplo, la carta a los Hebreos está escrita en el tiempo en que la iglesia está siendo perseguida por el judaísmo y obligada a rechazar el cristianismo, rechazar el evangelio y volverse al judaísmo. Tendríamos causas externas, la presión de grupos, nosotros ya no nos enfrentamos al judaísmo, pero ha habido países donde hermanos cristianos se están enfrentando, por ejemplo, al comunismo, al islamismo, y que ese puede ser un peligro latente para nosotros, el Islam. Que este tipo de religiones, aunque en el Islam hay dos o tres corrientes, no todos son radicales, pero hay una corriente que es radical y que obliga a la gente a convertirse a la fe de ellos. Supongamos, esa sería una causa externa, que la iglesia estuviera enfrentada a la radical del islamismo, y entonces obligando a los creyentes a renegar de Cristo
y convertirse a esa fe. Ese sería el peligro de la blasfemia contra el Espíritu, de apostatar la fe, de por miedo a morir, negar el sacrificio redentor de Jesús y hacer esto, ¿no? Pisotear la sangre de Cristo. Luego está esta causa que llamaría yo una causa interna, cuando por causa de esas presiones comenzamos a alejarnos de la congregación. Cuando esto era muy claro, ¿cómo identificar a los creyentes? Pues porque se congregan, ¿no? Entonces en el primer siglo los judaizantes identificaban a los cristianos viendo dónde se reunían, y entonces ahí los sacaban de las casas, los golpeaban, los amenazaban, los corrían, y muchos, teniendo miedo de ser identificados, dejaban de congregarse. Ahora, ¿cuál es el problema con dejar de congregarnos? Hebreos 10:25 y 26. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Detente ahí un poco. ¿Dónde se recibe el conocimiento de la verdad? La congregación. O sea, que el dejar de congregarnos también nos está limitando de que nuestro conocimiento en la verdad vaya siendo aumentado. ¿Y qué pasa? Una vez que yo comienzo, por ejemplo, a alejarme de la congregación, inevitablemente voy a estar bajo otras influencias de verdad, ¿sí? De verdad. Mucho más ahora que tenemos la bendición y la maldición de las redes sociales, del internet, de todo esto, podemos sin darnos cuenta comenzar a distorsionar nuestra fe o a creer en otras cosas por esa influencia. Entonces, sí cabe destacar lo que está escribiendo aquí en la Escritura de los Hebreos, porque si continuamos pecando, ahora observen esto, dejar de congregarme. Observen, hace rato les decía, hay gente en la iglesia que por debilidad dice, yo no asisto mejor porque me es difícil vencer estos pecados. Ahora, irónicamente, mientras más te alejas de la congregación, más difícil se te hace vencer el pecado, aunque la lógica nos dice, mejor me voy de la congregación para a lo mejor no ser un hipócrita, no ser mal testimonio, y entonces cuando ya me mejore en esto, regreso a la congregación. Irónicamente, es lo contrario. Mientras más me alejo de la congregación, más se aferra el pecado. Y termino esto. Así que alejarnos de la congregación nos lleva a continuar pecando. Y aquí se está refiriendo a un pecado voluntario. No se está refiriendo a pecados ordinarios, como les decía, sino voluntario significa, ya sé que el sacrificio de Jesús es el único que puede perdonar mis pecados, y aún así regreso al ritualismo del antiguo pacto, del judaísmo, al derramamiento de sangre de animales, al ofrecimiento de ofrendas. Eso es un pecado voluntario. Ya sabes que lo único que puede lavarte es la sangre de Cristo y buscas otros medios para tu salvación. Luego dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Irónicamente, los que se estaban alejando de la iglesia cristiana estaban buscando en el judaísmo un perfeccionamiento a través del ritualismo, y se estaban olvidando que el único sacrificio por el pecado ya había sido hecho. ¿Qué otro qué otro sacrificio podía hacerse para perdón de ellos? Ninguno. Si estaban despreciando el único sacrificio. Entonces, hay una relación muy estrecha entre congregarnos, dejar de congregarnos y apostatar o apartar. Brenda. Por ejemplo, cuando una cabeza se convierte ya se considera apóstata y parte a la iglesia y se lleva así miembros de la iglesia con él, ¿también se consideran esas personas apóstatas? Sí, porque, bueno, aquí aplicaría el principio, depende de qué iglesia era. Si la iglesia tenía una fe sólida y aún ahí surgió un hombre que comenzó a influir en otros y los aparta, él y los demás son apóstatas, como vemos en el antiguo pacto cuando
Coré y su familia son separados porque habían renegado en contra de Dios, son apartados del pueblo y son juzgados por Dios. Ahí tendríamos una apostasía tanto del líder como de los que le están siguiendo. Y eso debe ser muy cuidadoso. Por ejemplo, cuando Lutero sale de la Iglesia Católica, él no es un apóstata. Él está rompiendo a la Iglesia, ¿sí? La está rompiendo y está llevándose gente, pero no es apóstata. Quiero hacer esta aclaración porque pues a veces puede pasar que alguien sale de una mala iglesia porque tiene convicciones mejores que las que tiene esa iglesia y se le puede acusar de apóstata, ¿no? Cuando a veces es distinto, como ahora nosotros los que creemos en la fe reformada, en lo que llaman el calvinismo, se nos llama herejes, cuando los herejes son los que tienen la fe más nueva, ¿no? El arminianismo y el dispensacionalismo, así las cosas. Bueno, así es el mundo al revés. Y a veces así pasa, la fe más antigua es catalogada como herejía. Muy bien, hermanos, creo que ha quedado claro, y si no, sigan estudiando. Ok, ¿alguna pregunta? Pastor Pedro tuvo no que haya caído en la apostasía, pero esa fuerza externa de los judíos, ese comportamiento que tenía él diferente con los gentiles, ese tipo de presión que estaban sintiendo, Sí. por ahí Lo enfrenta, lo confronta el apóstol Pablo. pero yo me imagino que sí, previendo Así es, ese riesgo. ese riesgo de caer en la apostasía. Así es. Esto, la conclusión sería, hermanos, creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y la obligación de evaluar nuestra fe. Si somos salvos, debemos tener la certeza de que lo somos, porque nuestra fe está creciendo en el Señor Jesucristo. Si no lo somos, debemos buscar esa certeza en Dios. Recuerde algo, quien se salva por la gracia de Dios, y quien se pierde por su propia incredulidad, su propia corrupción.